Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más a PhysioWatch. Yo soy Ana Galeote, fundadora de PhysioWatch y fisioterapeuta. Y en el vídeo de hoy tengo la suerte de entrevistar a Edu Garriga. Edu Garriga, o Dudu, como mucha gente le conoce, es el fundador y el propietario de 77 Fit. Eso quiere decir 6 boxes de CrossFit, 77 Fit Academy, 77 Fit Training, y hacen desde hace casi 10 años un trabajo increíble para la comunidad del CrossFit. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre entrenamiento, sobre programación y hablamos un poco sobre aquellas dudas que muchas veces se nos plantean, ¿no? Como qué programación tenemos que seguir, qué es lo que mejor nos conviene, y además Dudu nos cuenta también cómo ha progresado pues a lo largo de su carrera, cómo ha variado su visión del entrenamiento y cómo lo ve él a día de hoy. Así que nada, espero que os encante este vídeo, que lo disfrutéis, y os dejo de todas formas toda la información sobre 77 Fit y sobre Dudu en la descripción para que podáis echarles un ojo y contactarles si así lo deseáis. Espero que disfrutéis este vídeo. Ahora. Venga, recording in progress. Bueno, chicos, chicos, aunque la gente no esté viendo, pero ahora te estoy hablando contigo, Dudu. Hoy tenemos como invitado a Edu Garriga y me apetecía mucho hablar contigo, Dudu, sobre un montón de cosas, porque contigo se puede hablar sobre un montón de cosas, pero concretamente quería hablar de programación y de entrenamiento y de CrossFit. Para quien no le conozca a Dudu, que ya me extrañaría que alguien no te conozca, es el dueño de 77 Fit, y 77 Fit incluye 5 boxes de CrossFit, 77 Fit Academy, que es un concepto nuevo que se te ocurrió a raíz de un seminario de Calipa. Luego igual nos cuentas un poco sobre eso. Muy bien. Y también lleváis 77 Fit Training con programaciones online. Entonces me ha parecido que al gestionar tantos boxes, al tener programaciones online y además también tener atletas que compiten, debes tener una visión del entrenamiento desde distintos puntos de vista, y que además ha debido evolucionar mucho tu visión de este entrenamiento a lo largo de los años que llevas CrossFit, porque creo que abristeis el box en 2013 o así, he hecho bien mi research. Correcto. Así que nada, me molaría mucho hablar contigo de eso. Vale, pues let's go. Claro. Let's go. Cuéntame, cuando empezaste CrossFit, ¿qué pensabas que era CrossFit? Cuando te metiste en este mundillo y empezaste a programar. A ver, tuve la suerte de quitarme la losa, el lastre del entrenamiento militar muy rápido. Llegó enseguida la expresión "esto es entrenamiento militar". No sé por qué, supongo que por mi manera de ser, todo lo relativo a la guerra e incluso a la patria, sea cual sea esta, pues no acaba de resonar muy bien conmigo. Y dije, este tipo de entrenamiento me interesa, pasa que tengo que buscarle otro approach que no sea tan militar. Y enseguida ya me fijé en el CrossFit como una metodología de entrenamiento y no como una metodología de entrenamiento militar, porque aparte sesga mucho para lo bueno y para lo malo. Sesga mucho el hecho de definir algo como militar, ¿no? Entonces, enseguida lo abracé como un entrenamiento. Fue una época de mi vida en la que necesitaba cambiar, llevaba muchos años haciendo pesas, estaba bastante aburrido de ellas, y empezaron a aparecer como entrenamiento espartano, el entrenamiento del que hicieron los de 300 para la peli, este web de CrossFit, no sé qué, y fui probando y me di cuenta que el que más sentido tenía, el que más contenido podía encontrar, aunque en aquel momento, en el 2012, apenas había nada en internet. La web de CrossFit parecía hecha por el primo de Greg. Y nada, pero dije, ostras, ahí parece que hay un poco más de ciencia, hay un poco más de contenido. Y ahí ya me pilló, no me soltó, y abracé esa parte del CrossFit más
metodológica, que no, como diríamos, identitaria tal vez, con el tema del ejército, las policías y todas las movidas estas que tal vez resuenan muy bien en Estados Unidos, pero aquí en España pues no, como que nos es un poco más ajeno todo esto. Y me gustó pues lo que proponían, que explicaban detrás de lo que proponían, y dije, vale, esto es para mí, esto es para mí. ¿Y de ahí a que decidiste montar el box? Que, ¿cómo empezaste a entrenar en el gym o dónde ibas o cómo? Yo trabajaba en un gimnasio en Blanes y empecé a hacer CrossFit por mi cuenta, como podía y donde podía. Y me acuerdo, o sea, son también años que los recuerdo muy felices, muy divertidos, más que felices, que es una cosa que nos cuesta mucho diferenciar y asumir, que es que los años más divertidos de nuestra vida ya han pasado. No, ¿ves? Los más divertidos, lo siento, Ana. Bueno, tú no tienes pinta de hacer cosas muy divertidas, por lo que me cuentas siempre me levanto, cojo agua, medio limón, le pongo un poco de sal del Himalaya. Sal, no, tiene que ser del Himalaya la sal. Luego meditamos, luego hago frío, luego todos los biohackings del... Yo encuentro la diversión en cosas pequeñas. Vale, yo también, y luego cuando tenía 20 años todo era más divertido. No, lo digo en broma todo, pero sí, es cierto, todo es más divertido. Todo es nuevo. Ahora vas yo qué sé, el otro día fui a Barcelona a un sitio que fui con 20 años y pensé, ¿cómo me gusta esta mierda? Estoy aplastado, la gente me está molestando, hay demasiada gente, la gente va borracha y pues claro, con 20 años todo es nuevo, todo es distinto, todo es la primera vez casi. Y si tenemos que aceptar que los años más divertidos de nuestra vida, no los más felices, pero sí los más divertidos de nuestra vida probablemente ya hayan sucedido. Y recuerdo esos años como, pues ese periodo como muy divertido, ¿no? Como que todo era la primera vez y veía un Nancy y decía, wow, ¿qué es un Nancy? Y de repente cogía una barra, hacía un overhead squat, de milagro me salía bien, porque podía no salirme bien. Luego con los años he ido viendo, hostia, que iba a pensar que era normal hacer un overhead squat bien de primeras y luego te das cuenta que no, o una front rack position bien de primeras. El segundo WOD que hice en mi vida fue un Grace, 30 clean and jerks. Sí, imagínate, dije, a ver esto cómo es, vale, yo creo que sí lo puedo hacer, 30 clean and jerks. Y nada, empecé a entrenar CrossFit en un gimnasio convencional de pueblo, o sea, pequeño, no os imaginéis un McFit o un Basic Fit de estos mega mastodónticos que ya muchos tienen zona habilitada de entrenamiento funcional ahora. No, estamos hablando de un gimnasio de pueblo, muy apretado en máquinas, las típicas máquinas, y ahí pues hacía lo que podía. Y me empecé a dar cuenta de que yo molestaba mucho a los demás, ¿no? Más que ellos que me molestaran a mí, que también, sobre todo que yo molestaba mucho, que no estaba ese gimnasio preparado para yo tirarme al suelo, para mover las cosas rápido, incluso para sudar. Muchas veces se me habían llegado a quejar de que sudaba demasiado. Literal, no hablemos ya. Hice también un diantro con push-ups normales y evidentemente hacía demasiado ruido el deadlift. Todo lo que ahora nos parece súper ordinario, en aquel momento estaba prohibido por ley. Era anticonstitucional que se hace todo lo que hacemos. Y ahí dije, ¿sabes qué? Me voy a vender un kayak, me compré un kayak. Es que ya te digo, estaba en una época muy perdido, no sabía qué hacer. Muy divertida. Tanto que me compré hasta un kayak. Lo usé una vez y me lo vendí, me compré mi primera barra Rogue, mi set de discos y luego ya un par de kettlebells del Decathlon. Y con eso empecé a entrenar yo por mi cuenta en el garaje de mis padres y le empezó a gustar a mi círculo más cercano de amigos, luego a mi círculo no tan cercano de amigos, que ya eran amigos de Chete o amigos de amigos, pero que también conocía. Y fue un punto de inflexión el día que apareció en mi casa un chico que se llama Blas Cantero, que es el mejor panadero que he conocido en mi vida, que todavía hace CrossFit con nosotros. Y yo no conocía a Blas. Y era amigo de un amigo, pero este amigo ya no era de mi círculo, era como un tercer círculo, ¿no? Como una tercera de esto. Y ya no lo conocía. Dijo, estoy metiendo en casa de mis padres gente que no conozco. Hice mis números, éramos unas 30 personas. Busqué un local de 100 metros cuadrados, vestuarios incluidos, refacción todo en 100 metros cuadrados, 500 euros de alquiler. Hice mis números y dije, bueno, si lo hago todo yo, me salen. Y en el peor de los casos no palmaré mucho dinero si esto del CrossFit no funciona, menos en Blanes. Vamos de Blanes
año 2013, una población de 40.000 habitantes, que ahora parece mucho, pero en el año 2013 literalmente la gente no sabía ni pronunciar la palabra CrossFit. O sea, no se sabía. Ahora como mínimo todo el mundo sabe lo que es o cree que sabe lo que es, pero en 2013 no sabíamos ni pronunciar la palabra CrossFit. Y ahí arrancó todo. Tuve que emigrar del gimnasio en el que estaba porque me di cuenta que molestaba. Y bueno, al final son espacios que no están diseñados para esa actividad y no es cómoda. Entrenábamos mucho mejor en parques o en la playa que no en el gimnasio. Pues es como, describes como un crecimiento muy orgánico, ¿no? Como tengo la 100%. sensación, o por lo que yo he oído, como de lo que Glassman hablaba cuando hablaba de CrossFit, ¿no? De cómo empezar, pues con un remo y un par de remos y dos cajones y unos med balls y de ahí que vaya creciendo la historia poco a poco, ¿no? Empecé en de esta manera que cuentan los elders, ¿no? Como los ancianos que eran antes las cosas, pues sí, yo empecé como eran antes las cosas. También, claro, las he empezado distinto también. Ahora he abierto muchos más boxes de otra forma, como se deben abrir ahora, pero también los abrí como se abrían antes, que era abrí con un remo, efectivamente, literalmente un remo, cinco cajas, no me acuerdo, pero imagínate, ¿no? Sin dumbbells. La dumbbell es un elemento que empezó a introducirse como en el 2015, 2016, sin dumbbells. Evidentemente ni bici, ni assault bike, ni esquí, por ejemplo, no sabíamos ni existía el esquí. Sí. Empezamos como hoy es a Spiller, que de hecho le copié una idea a Spiller y que todavía las guardo, que eran pelotas de básquet agujereadas con arena de playa, y resulta que pesaban unos 10 kilos. Entonces ya teníamos netballs, pero no las podías, o sea, la última wall ball que lanzabas tenías que frenar la pelota y acompañarla, porque si no el aire encuentra su manera de salir y sale por la raja por la cual le has metido la arena, que da igual cuánta cinta americana le pongas, el aire tiene que salir, sale por ahí, peta la pelota y ya no tienes pelotas, o sea, o solo podías lanzar la pelota en la última wall ball y luego ya volver a precintar la pelota. Sí, empezamos de esta manera. Es interesante irlo recordando de vez en cuando, porque ahora que vivimos en el mundo de los boxes faraónicos, todo muy instagrameable, todo que sea muy fotografiable y con mucha máquina, con mucho equipamiento, con mucha cosa, también que no digo que esté ni mejor ni peor, pero también está bien recordar de dónde partimos, ¿no? Sí, yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero también cuando comienzas sin tanto riesgo, porque no tienes una gran inversión, como tú dices, bueno, pues pruebo, solo trabajo yo, a ver qué sale de todo esto, también creo que te atreves a cometer muchos más errores y, y aprendes a rectificarlos, ¿no? Como que tienes un poquito más de margen ahí para ir maniobrando y para ir aprendiendo. ¿Cómo, bueno, volviendo un poquito a la programación, que nos estamos yendo mucho al business, aunque luego si quieres nos metemos ahí para que nos cuentes tus proyectos. ¿Cómo programabas por aquel entonces? ¿Cuál era el objetivo? ¿Era darlo todo en cada entreno? ¿Habías hecho el level 1 no sé, o el level 2 y estabas ahí cogiendo los consejos que te daban de cómo programar? Mira, a nivel conceptual no ha variado mucho mi approach a la programación de clases. Okay. A nivel técnico y de conocimiento, evidentemente sí, está en constante evolución, pero a nivel conceptual yo siempre he tenido bastante claro que la gente que entrara por mi box, por la puerta del mismo, tenía que salir al cabo de una hora un poco más feliz y un poco más en forma de lo que había entrado. Entonces procuro siempre que los entrenos cumplan con estas dos finalidades. Y como una de las dos es muy sencilla de cumplir para la mayoría de la población, que es que salgan un poco más en forma, porque el nivel estándar de una persona promedia española de forma física es moderadamente bajo, entonces a poco que se mueva, ¿vale? A poco que se mueva, y ahí ya casi me importaría que fuera CrossFit, gimnasio,
yoga o cualquier otra actividad que le propusiera una manera de moverse algo ordenada y con algo de base, ya saldrá un poco más en forma. Entonces, como que el propio producto me servía la mitad de lo que yo pretendía. La otra mitad simplemente buscaba maneras de que también salieran un poco más felices. A nivel clase, casi nunca me preocupé de que hubiera una gran metodología detrás. Y las veces que lo apliqué, que le apliqué algo de ciencia, salió fatal. Bueno, fatal, no, salió inútil. O sea, programas, que es el ciclo de fuerza más sencillo que te puedas imaginar, que son 5 de 5 de back squat, cada semana subes 2,5. O sea, algo que se le ocurriría a un niño. Vale. ¿Cuándo lo programas? ¿Lunes? Vale. ¿Y si la gente que viene el martes, qué? Y si alguien viene un lunes sí y otro no porque su hijo tiene natación y ha pillado hongos en el pie porque, yo qué sé, es que la vida real es la vida real, ¿me explico? Yeah. Y la vida real no importa qué ciclo de back squat estás haciendo. Importa que te muevas y que seas un poco más feliz que el día anterior y ya está. Y conceptualmente siempre tuve este approach a nivel clases. Luego, bueno, pues he ido mejorando, he ido probando combinaciones que no han funcionado, otras que sí han funcionado, otras que tienen más sentido, otras que tienen menos, pero conceptualmente la clase siempre la he tenido clarísima cuál es su finalidad. Cuando llevas varias programaciones, ¿no? Tú llevas la programación del box, o no sé si los dos boxes de Blanes y Lloret siguen la misma programación. También tenéis la online y luego también hacéis personalizadas. ¿Cómo tú gestionas todo eso? O cuéntamelo tú, ¿qué tipo de programación tenéis? Ahora mismo programo, es muchísimo, ¿eh? Programo todas las clases de CrossFit, son 5 por semana. Las clases de Academy, que son Tone, 77 Fit, Fast and Fit y Machines. Son como 27, 28 clases la semana, distintas. Luego programo Happy Athlete, que es una programación de Open Box más enfocada a gente que quiere hacer Open Box pero no quiere competir en CrossFit, Happy Athlete. Programo también CrossFit for Fun, que es una programación de CrossFit de competición, pero para toda esa gente que no quiere hipotecar su vida al CrossFit de competición, simplemente le gusta competir de vez en cuando. Programo la RX, que es una programación de competición de CrossFit para esa gente que quiere enfocar su vida a la competición, de momento, hasta que se cansen de ella, o sea, que no les importa convertirse en atletas. Luego, cada uno llega al nivel que llega, ¿no? Pero es una competición que para gente que dice, vale, quiero apostar por esto del CrossFit durante un periodo de mi vida a ver qué pasa. Y aparte las semi-personalizadas, que ahí ya me he quedado con un grupo reducido de atletas, los otros me ayuda mucho Chete, y evidentemente yo me he quedado sobre todo con aquellos que pueden ser rivales directos de Chete, pero no tiene mucho sentido que Chete esté entrenando a gente que va a ser no tiene ningún sentido, es lo menos profesional que se me puede ocurrir, ¿no? Así que sí, Ana, programo muchísimo al final, o sea, muchísimo. Solo en clases salen 27 por semana, 27 clases distintas por semana de 5 tipos. CrossFit, 77 Fit, Fast and Fit, Tony Machines y creo que ya está. Y 3 tipos de programaciones online con sus respectivos 6 días por semana. Y las semi-personalizadas. Todo esto cada semana, sí. Mucho curro, mucho curro. Bueno, como tú has dicho, igual que aprendimos a gestionar un box empezando desde cero y fui aprendiendo sobre la marcha, si hubiera empezado con un box de 1000 socios, ahora mismo no, o sea, hubiera muerto en el intento. También yo empecé programando pues solo las clases del box, empecé yo entrenaba, improvisaba lo mío, era como que todo ha ido entrando sobre la marcha y al final también voy extremadamente rápido, o sea, claro. Pero a un nivel que creo que hay 2 cosas, ¿no? O sea, hay 2 limitantes, el cerebro y las manos, ¿vale? Las manos es lo que me permite mi habilidad motora procesar lo que mi cerebro piensa,
y lo que el cerebro programa, ¿no? Las series, las reps, etcétera. Pues ha llegado un momento que mi factor limitante son las manos. O sea, la mano no me va tan rápido como el cerebro, lo cual está bien, porque entonces no me encallo. Ya. O sea, si consigo ese estado de flow, directamente me pongo, entro como en trance, me tomo un par de nootrópicos y un poco de cafeína, cascos, y entro y me saco una programación sin problemas, moderadamente rápido. ¿Sí? Y entiendo que los objetivos, o sea, al ser los objetivos de cada programación diferente, eso es al final lo que determina la programación. Me imagino, por ejemplo, ¿no? Antes estabas hablando de los ciclos y cómo no tenía mucho sentido pues ponerte a hacer un ciclo de back squat de 5x5 progresivo lineal en una programación de clase, ¿no? Al final, yo creo creo que es algo que está muy bien, aunque a mucha gente le confunde, ¿no? Cuando haces CrossFit no necesariamente hay ciclos, sino que vas trabajando un poco de todo porque al final ese trabajar un poco todo es lo que hace que progreses en todo sin necesariamente hacer un ciclo. Mientras Correcto. que no sé si a lo mejor en una programación de competición, como sí que hay ciclos porque te preparas para X competición del año, sí que tiene más sentido meter esos ciclos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? De ¿Qué largo, diferencias hay? la más compleja de programar, de largo, es la RX, que es la CrossFit de competición, que además tiene como objetivo, ya te lo he dicho, apostar durante una temporada, quiero ser crossfitter. Entonces a esta es a la que le aplicamos más ciencia, más conocimiento, también la que nos obliga a estar más en contacto con distintas formaciones, etcétera. La CrossFit for Fun es un poco, también es for fun para mí de programar, porque es como, ¿te acuerdas de estos vídeos de Froning del 13, 14, 15, que cara a cara con Graham Holmberg y los hermanos Panchik entrando por el gimnasio diciendo ¿qué hacemos hoy? ¿No? Y parecía que estos de puta están improvisando el entreno. Y pensás, ¿qué coherencia tiene esto al final del año? Bueno, pues tiene una coherencia muy, muy básica, que es tocar un poco todo, con volúmenes cercanos al de las competiciones, con interferencias cercanas a las de la competición e ir haciéndolo todo un poco siempre. Esto es lo que es CrossFit for Fun. Entonces, la mejora es más casual, ¿no? Evidentemente se mejora porque sigues sumando reps, que es lo que te hace mejorar al final, pero es una mejora un tanto más aleatoria. Sin embargo, la RX es mucho más científica y la mejora en ella, o sea, sobre todo en estadios medios, esa gente que ya necesita un pelín más de mimo a lo que hacen, ya no les sirve con mezclar siempre chest to bar con remo, chest to bar con ski, chest to bar con thruster, sino vamos a mirar un momento los chest to bar. La mejor ahí sí que es fascinante y la RX es la que tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, todo lo que hemos ido acumulando durante estos años lo tiene la RX. Porque creo que, a ver tú qué piensas de esto, ¿no? Creo que con una programación general de CrossFit te puedes poner muy, muy, muy fuerte. Si realmente vas a la intensidad que tienes que ir y si dedicas el trabajo de skill que tienes que dedicar para ir mejorando en haltero o en gymnastics o tal. Definir dos cosas. Primero, ¿qué es cuando dices una programación genérica de CrossFit, ¿de qué tipo de CrossFit te estás hablando? Pues mira, ahora te digo la que estoy haciendo yo, estoy haciendo la del CAP, esa que ofrecen a los afiliados Esta es una programación de clases. Sí, de clases. Una programación de clases. Que cada día hay un WOD diferente y a veces te ofrecen algún accesorio después. Siempre tienes una parte de skill o casi siempre tienes una parte de skill antes del WOD. Y es un WOD cada día. Vale, y luego me hacerte otra pregunta para acotar un poco, para poder contestarte mejor. ¿Qué es estar fuerte? O ponerte fuerte. Has dicho
con una programación de CrossFit, habíamos definido qué programación, una de clases completa, te puedes poner fuerte. Puedes, ¿Qué es fuerte? Fuerte como crossfitter. no, me refiero, cada vez puedes ir ganando fuerza progresivamente. No que exista una definición de fuerte, sino que vas ganando fuerza, vas ganando resistencia, velocidad, potencia, que vas mejorando en tus capacidades. Como crossfitters, 100%. 100%. Sí. El principal problema de la clase es la densidad. Que para una persona con conocimientos medio avanzados, pero poco avanzados, medios, la clase se vuelve poco densa al final. Es decir, en esa inversión de tiempo podrían introducir más piezas. Ese es el principal problema que yo le veo a la clase, que es un problema que voy a tratar, por cierto, dentro de unas horas en el webinar, que creo que es una de las amenazas a las que nos vamos a enfrentar los propietarios de boxes a corto, medio plazo. Porque, bueno, da igual, esto no viene al caso, ¿no? Pero evidentemente que haciendo una buena clase cada día te puedes poner en forma. Lo que pasa, y también te digo una cosa, casi siempre, luego hay watts y watts, pero la mayoría de watts, una vez lo terminas, no deberías, por la propia idea de la metodología, no deberías poder hacer mucho más después del mismo. Entonces, yo como siempre entiendo, si del minuto 45 al 60, ahí me entra el WOD. El problema son los 45 anteriores. Si fuera yo solo, en lugar de con la clase, metería mínimo una letra más, incluso hay días que 2. ¿Vale? Pero claro, se entiende que la clase debe transcurrir pues, a otro ritmo. Dicho lo cual, a mucha gente le sigue compensando más que sucedan menos cosas, pero que sucedan, porque al final también es mucho más eficaz el CrossFit que haces, por muy mediocre que pueda ser, que no el mejor CrossFit del mundo, que no llegas a hacer porque entrenas solo en Open Box y no consigues entrenar, ¿vale? Pero yo creo que con una clase bien programada, y bien atendida y bien ejecutada, puedes llegar a estar muy en forma, indiscutiblemente suficientemente en forma para un humano y cada vez menos preparado para una competición. Esto también es cierto. Las competiciones y ya no hablo de las evidentes, o sea, ya no hablo de un semifinal. Hablo de que cualquier competición de Chichinabo requiere de ciertos skills que a veces en clase no puedes tocar. Sí, igual yo tengo la sensación de que, a ver, igual que en todo, no todo se puede mejorar y total, pero muchas veces se quita la importancia a los skills, no se hace ningún trabajo, no se hace trabajo de skills o no se corrige lo suficiente, a lo mejor no se le saca tanto partido a la clase como se le podría sacar y que te permitiese avanzar. Eso es lo que creo. Una duda que tengo. Del box, incluso del coach. Sí, pero sí, del coach, la tónica general es esta, sí. Dime, Ana, perdona. No. Creo que, a ver qué piensas tú. Creo que hay muchos atletas que piensan que necesitan una programación, ya no solo de competición, pero una programación personalizada. Y yo no sé, y muchas veces pienso, no tanto necesitas una programación personalizada, sino tomarte más en serio el trabajo de skills y realmente darlo todo en esos WODs. No sé cómo lo ves tú cuando la gente te llega y te pregunta por una programación. No, yo quiero que me llevéis personalizado y a lo mejor tú piensas, no necesitas algo personalizado, si con hacer algo genérico bien ya vas a avanzar mucho. ¿O cómo enfocas tú? ¿Cuándo crees que sí y cuándo crees que no? Mira, personalizadas 100% llevamos poquísimas. Primero, por el coste, ¿vale? Porque yo intento ser muy honesto con mi trabajo, por eso la programación básica vale 9,90, que esto es una cosa que también
el mercado va a poner en su sitio a todo el mundo. O sea, ¿por qué una dieta personalizada vale 50 euros y una programación de CrossFit genérica vale 50 euros? No tiene ni puto sentido. ¿Vale? Entonces, yo soy muy honesto con mi trabajo. Entonces, como es algo que puedo vender a mucha gente y el mismo producto lo pongo muy barato y para mí 9,90 la programación básica ya es caro, porque también lo vamos a hablar ahora en el webinar y hice un vídeo hace poco, es una cosa que va a acabar siendo gratis. Vamos a tener que acabar regalando seguramente la programación genérica porque la harán las máquinas por 15 céntimos el segundo, ¿vale? Y van a tardar 10 segundos en hacer una programa, de un año entero. Entonces va a salir el año a 1 euro. Y entonces, como intento ser muy justo con mi tiempo y tal, la personalizada por la misma razón es muy cara. Y eso ya limita, o sea, el ROI, ¿no? El retorno de inversión de una semi-personalizada a 50 euros, con lo que mejorarás, versus una personalizada 100%, que puede ir de 150 para arriba, porque al final es un intercambio de tiempo por dinero. Entonces, el tiempo que yo necesite, porque el dinero que tú me pagues, ¿no? Puede que te haga mejorar un poquito más, incluso puede que no. Ese poquito más vale 100, 150, 200 euros más que lo que te hará mejorar la otra. Es ese retorno. Y para mí, no. Para mí no hay prácticamente nadie en el mundo que necesite. Hay personas, pero que necesiten ese grado de personalización por ese dinero. ¿Vale? Salvo deportistas con demandas muy específicas, incluso crossfitters. Los demás, si por 50 euros pueden obtener algo que ya se ajusta moderadamente a sus debilidades y les puede permitir mejorar, creo que a nivel de retorno de inversión es indiscutiblemente una mucho mejor inversión la de 50 euros por una semi. Incluso la de 9,90, dependiendo de qué estadio, con una de 9,90 ya estarás mejorando. Con la básica ya estarás mejorando, ¿vale? Y luego poco a poco ir introduciendo sus upgrades, pero puede que el último no llegue nunca, que no te haga falta ese último push, ¿sabes? Y a lo mejor esa más individualizada, a lo mejor no pagas ese pequeño rendimiento más que sacas, pero sí que pagas la cercanía contigo y el contar contigo y el poder preguntarte lo que necesites y claro. Que tú digas, mira, esta semana no me encuentro bien, ¿cómo podemos adaptarla? Eso ya lo doy en la semi. En la semi. Es un feedback semanal de ida, vuelta, como mucho. En una personalizada, evidentemente doy directamente mi teléfono porque me apetece, porque lo puedo dar, porque es muy poca gente, porque creo que también están demandando una cercanía mucho más humana que no simplemente una cercanía profesional. Pero eso sí es personalizado en una semi, ya doy feedback. Y el feedback siempre en audio, el mío, que sepan que soy yo. Y se empieza hablando de unas cosas, pero se termina hablando de otras que no tienen nada que ver. Y muchas veces, o sea, la herramienta mediante la cual puedes hacer mejorar a un atleta es muy variada. Y las reps, las series y los porcentajes y la distancia recorrida es simplemente una de estas herramientas mediante la cual puedes, es decir, la propia programación, el delivery de la programación frío. Pero luego hay otras herramientas mediante las cuales puedes hacer mejorar el rendimiento de un atleta. Y esto pasa por múltiples aspectos. Por ejemplo, a muchos les digo, oye, ¿conoces el PhysioWatts? Porque creo que te podrían hacer mejorar por ahí también, ¿no? Y a otros también les digo, oye, ¿has pensado en ir al psicólogo? Porque tu miedo al fracaso no tiene nada que ver con CrossFit. Probablemente tenga que ver con la relación con tus padres, ¿sabes? Yeah. Pero este nivel de conversación no se puede tener el día uno. Entonces se empieza hablando de CrossFit, se empieza hablando de tiempo por rondas, se empieza analizando qué sucede en los watts largos, qué sucede en los watts cortos, luego vas sacando patrones, poco a poco vas generando una relación entre dos personas, que al final no es una relación entre dos personas, no tiene más ciencia. Vas viendo que este atleta se autoboicotea constantemente, cuando toca determinados momentos más cumbre de la temporada se autoboicotea. Hostia, creo que aquí hay un patrón, no sé si te has fijado en esto. Bueno, vas viendo, hay gente que es muy mental, hay gente que es muy física, hay gente que es muy emocional. Es como un problema distinto cada vez. Es realmente apasionante. Es realmente apasionante. Sí, es más
ya no solo te encargas del entrenamiento, sino de optimizar el estado tanto mental, psicológico, físico de esa persona para que rinda en todos esos aspectos de lo mejor posible cuando llega a la competición. Entiendo. ¿Y cómo diferencias tú, cómo gestionas volumen e intensidad? Porque, por supuesto, en la competición hay muchísimo más volumen que en la clase de CrossFit, ¿no? ¿Hablas de las clases o de la programación de competición? Entiendo que en las clases bueno, en las clases va a haber menos volumen que en las de competición, que en las programaciones de competición. 100%. Y me gustaría saber ese volumen de competición, cómo se gestiona a lo largo de una semana, a lo largo de un ciclo de 3 meses y a lo largo de un año, porque creo que ese volumen, igual que con todo, es algo al que el atleta se tiene que adaptar, y he visto a muchísimos atletas que se meten en una programación así sin realmente tener las capacidades para poder soportar ese volumen, ni tampoco a nivel de la técnica, que les va a evitar sobrecargas que vienen por todo ese volumen de entrenamiento. Y es difícil decirles, ¿no crees que igual te estás pasando entrenando? No es que la programación esté mal, sino que para ti a lo mejor ahora mismo no es lo mejor. Aquí sí que esto puede dar, voy a intentar ser lo más escueto posible porque has abierto la caja de Pandora ahora, también, Ana. O sea, tú atenta a las consecuencias de las preguntas que haces. A ver, es que primero este deporte va a acarrear toda su vida hasta que alguien no le ponga remedio el principal problema que tiene, que es que se le llama CrossFit a los CrossFit Games, y se le llama CrossFit a lo que hacemos en mi clase, en mi box cada día, ¿vale? Y esto es algo que no sucede en ningún otro deporte. O sea, tienes la UFC y tienes el MMA, que es lo que se hace en los gimnasios. Tienes la NBA y tienes el básquet, ¿vale? Tienes el automovilismo y tienes la Fórmula 1, ¿sí? Y aquí tienes el CrossFit y el CrossFit Games. Entonces, sugiere muchos problemas. Entiendo que cuando hablamos a nivel clases es muy sencillo, muy sencillo. Tengo unos volúmenes que más o menos he detectado que no son nocivos. Tampoco hay ninguna ciencia de cuántas keeping pull-ups puede hacer un usuario medio hasta que se rompe el hombro. Entonces, manejo unos volúmenes que creo que son más que aceptables por un humano, que son, qué sé, en pull-ups no hay casi nunca más de 60 por watt, por decirte algo, ¿vale? En dobles casi nunca hay más de 200 por watt, 200 y algo. El límite de 300 no sé, te diría que nunca hemos llegado a 300, ¿vale? En carrera, por ejemplo, no hay límite, porque nunca van a correr 5 kilómetros ni 10 kilómetros. Entonces, 3 de 400, 4 de 400, 5 de 400 me da igual. A nivel de sentadillas también procuro que no superen las 90 sentadillas, dependiendo del peso también, pero es un volumen que yo considero que pueden gestionar muy bien. ¿Cuál es el problema del CrossFit de competición? Al CrossFit de competición ya es distinto, porque primero el volumen viene definido por la propia competición. O sea, es la competición quien determina qué volumen se debe manejar. No se puede, se debe manejar, ¿vale? Y luego existe otro problema, que es el problema, uno de los problemas principales también que lleva este deporte, pero este depende de los entrenadores solucionarlo. Este deporte se ha definido siempre bajo los términos de entrenamiento funcional, ejecutado de intensidad, constantemente variable. Vale. ¿Qué sucede? Cuando tú compites en CrossFit, vas viendo que cada vez necesitas más habilidades, más skills, más capacidades que saber gestionar. Entonces, vas introduciendo cosas. Lo que antes era mirar vídeos de Nico Salo preparándose los games en el 9 o en el 10 y hacía casi un bloque de fuerza y metro al día. No hacía mucho más. Dos bloques de fuerza y metro al día. Claro, a medida que tienes que mejorar, pues vas introduciendo piezas, que eso fue un poco lo que el punto de inflexión de Fronen, ¿no? Vale, introduciendo piezas. Vale, y claro, ¿y cuál es la manera que hemos aprendido de hacer las cosas en CrossFit? Que siempre sean distintas
es decir, constantemente variables, que tengan movimientos funcionales, por supuesto, y que sean de alta intensidad. Entonces, vas introduciendo cosas, es decir, aumentas el volumen, pero como son cosas de intensidad, mantenemos la alta intensidad. Entonces, y esto es la receta del fracaso, y esto es lo que cualquier manual de entrenamiento te diría que está mal, que es volumen alto, intensidad alta. De forma constante, o sea, permanente durante todo el año. Y ahí esa es la receta del fracaso. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros en determinados momentos de la temporada? Como, por ejemplo, en el que estamos ahora, el volumen de los atletas es muy alto. O sea, por ejemplo, un atleta que está haciendo la RX y dato lo tendría que buscar, pero está haciendo el grinding, que es como de gymnastics, la gente que tiene ya unos gymnastics muy buenos, tipo 50 chest to bar unbroken, se puede ir a 200, 250, 300 chest to bar por semana, 150 handstand pushes estrictas por semana. ¿Qué pasa? A un volumen, perdón, a una intensidad muy baja o baja. No es 2 watts con 150 chest to bar y thrusters y burpees en cada uno de ellos, ¿sabes? Entonces, ahí lo que hacemos es construir un número de reps, porque sabemos que en CrossFit hay entre 90 y 120 chest to bar aproximadamente por cada watt que hay chest to bar, más o menos, 130 tal vez. ¿Vale? Entonces, siempre trabajamos con volúmenes superiores y vamos reduciendo este volumen hasta acercarnos al volumen competitivo, subiendo la intensidad hasta acercarnos a la intensidad competitiva. Esta es un poco la teoría. Y es lo que pretendemos jugar. ¿Qué pasa? Son volúmenes muy exponentes, exponen mucho el cuerpo, y si además siempre los trabajas con una intensidad muy alta, pues ahí ya estás jugando a la lotería, y es la lotería del tiempo, Ana. O sea, es una lotería que solo puedes perder o ganar, de cómo trabajamos la metáfora. Pero es así. Entonces nosotros sí, es que hay unos volúmenes. A ver, CrossFit, y fue Dave Castro quien decidió que hubiera 180 GHD sit-ups en un WOD. De quarterfinals, que quarterfinals clasificaba prácticamente Peter Languila, clasificaba para quarterfinals, ¿vale? Entonces, si Dave Castro decide que en un clasificatorio hay 180 GHD con 18 rope climbs y 180 pistols, ya, eso fue una locura. Los atletas tienen que tener la capacidad de manejar como mínimo estas reps, como mínimo. Ya. Y ahí yo no puedo decidir cuántas hacer, lo decide CrossFit cuántas hacer. Ya. E insisto, esto es un problema que CrossFit tiene que gestionar ya. O sea, literalmente hoy, porque mucha gente, yo sé ver muy claramente la diferencia. Pero ¿tú crees que toda la gente practicante de CrossFit, incluso todos los owners del planeta, saben ver que 180 GHD sit-ups y 180 pistols es un volumen de GHD sit-ups y de pistols demasiado alto para Julián, que viene a la clase de las 6:15? Yo creo que no todos van a saber verlo. Y CrossFit debería partir igual que yo cuando doy una clase, parto de la premisa que nadie sabe nada. CrossFit debería partir un poco también de aquí. Cuidado, caballeros, señoritas, este volumen es para una élite que está al 2% del mundo. No sé si se está explicando suficientemente bien. Entonces, tengo claro qué es lo que me encaja dentro de la clase, y luego a nivel de competición no podemos hacer más que observar y aceptar cuál es el deporte que estamos haciendo. También, no sé cómo lo ves tú, porque ha habido un gran cambio a nivel de los games ahora que lo ha programado Post. A mí me han encantado estos games, me han gustado muchísimo, porque además, no sé, pues me cae muy bien y me gusta mucho la visión que tiene el CrossFit, ¿no? Parecía que ya con Dave Castro ya solo era como, pues eso, meter más volumen o cosas muchísimo más difíciles, y ahora se ve, le ha dado... Igual para el ojo inexperto no lo ve tan diferente, pero sí ha habido una gran diferencia sobre qué es el CrossFit, que no es básicamente intenta demostrar todas las capacidades que tiene. No sé si a ti te ha dado una visión nueva o te gustaría que las competiciones que hay a día de hoy se acercasen más a esa nueva línea, o...
¿O A lo ves ver, como igual que siempre, no has pensado? hay que darle un poco de tiempo a esto. Primero, aquí hay dos cosas. La primera, de esto también he hablado bastante, en cualquier proceso creativo se pasa por una serie de caminos mentales, ¿sí? Y no difiere tanto el programar unos games del componer un disco, ¿vale? Entonces, yo veo en Bossman algo muy parecido a lo que vería a un grupo en un segundo disco después de haber tenido un primer disco muy exitoso, que es una necesidad muy evidente de desmarcarse de lo anterior, ¿vale? Bueno, son música no siempre es así, pero hay veces que sí, y no sabes si eso nace desde la verdadera intención de quiero hacer esto o desde no quiero hacer lo otro. ¿Me explico o no? O sea, no sé hasta qué punto Bossman quería hacer estos games o no quería hacer unos games como los de Castro. Entonces, le vamos a dar tiempo. Bajo mi punto de vista, y esto es una opinión puramente personal, me da la sensación de que había más necesidad de desmarcarse, en plan, vamos a hacer algo totalmente distinto. Nos da igual el qué, entre comillas, pero estoy en todo. O sea, estaba en una clase de clase, el coche mal aparcado, le he tenido que avisar mientras estoy haciendo entrevistas. O sea, aquí no se me escapa ni un detalle. Lo dicho, no sé hasta qué punto Bossman quería hacer estos games o directamente era como, vamos a hacer otra cosa. Da igual qué, pero otra cosa que no se ha hecho hasta ahora. Esto es un punto. Y solo es el tiempo quien nos va a dar la suficiente perspectiva. ¿Vale? Segundo punto, hay que vigilar que no se convierta esto en un circo, ¿vale? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir reinventando el CrossFit? ¿Y dónde está la línea del circo también? Eso cada uno la va a poner en su sitio, ¿vale? Pero es importante que se siga viendo como mínimo en semifinals, hasta semifinals, el CrossFit de box, porque si no va a ser impracticable. Y el tercer punto, que es el que a mí más me preocupa, ¿vale? Y tiene mucho que ver con el segundo, que es que el CrossFit se sigue practicando en boxes. Yeah. Y igual que yo sé que 180 pistols de hecho no hay pistols en clases, jamás, ni una, no porque no sean buenos ejercicios, sino porque otra vez el riesgo que me supone que en 60 boxes que no sé cuántos que podemos programar ahora con la programación a distancia, más los 5 míos, una persona se haga daño haciendo pistols es mucho más alta que la que se hagan daño haciendo lanchas. Más o menos el retorno es parecido, entonces prefiero que hagan lanchas y no pistols. Pero bueno, sí, ahora parece que Bossman se ha puesto el sombrero de creativo y ha introducido la carrera en los quarterfinals, que está de puta madre. Tiene que vigilar que a lo mejor a mi capacidad operacional le funciona un shuttle run de 7,5 metros más los 1,5 metros, son 9 metros de shuttle run, pero puede que a no todos los boxes del mundo les salga a cuenta hacer un shuttle run de 9 metros. Porque claro, luego también piden que se apunte gente al Open. Entonces, tienen que vigilar que este deporte no se defina, o sea, que no haga falta cada vez más cosas para que el deporte sea cada vez mejor. ¿No? Que lo mismo mejor mezclado o distinto mezclado, esto sí que es una cosa que creo que es muy interesante que Bossman ha hecho, que es también, pero al principio sobre todo en quarterfinals, mismos elementos con mezclas que no habíamos visto antes. Esto está guay, ¿vale? Pero vigilemos con esto porque, por ejemplo, es lo que en su día se lo pregunté, o sea, la GHD como máquina, no como movimiento sit-up, la GHD como máquina, no tengo ninguna duda de que es una máquina extraordinaria. Puedes hacer Sorenson Hold también, puedes hacer back extensions, que son dos ejercicios súper útiles para la espalda baja. También es una máquina, un aparato que ocupa mucho espacio. O sea, es un aparato que está dejando de ser operativo para la vida útil de un gimnasio, ¿no? Y hay otros competidores que están, veo que está detrás tuyo ya
el amigo que ha desbloqueado otro biohacking, que es el standing desk. Exactamente. Otro check life, otro biohacking ya desbloqueado. Pues, lo dicho, hay que empezar a operar en un mundo en el que hay marcas que han sabido optimizar mejor los metros cuadrados. La GHD, desgraciadamente, es una máquina que no es operativa. Y a mí ya me ponen en problemas cuando hay GHD en los quarterfinals. Que no se nos ocurra meter GHD en Opens porque directamente no vamos a hacer los Opens, no podemos, ni en la mayoría. Entonces, para resumir sobre la programación de Bosman, uno, creo que es un poco artificial de momento, ¿no? Como más, esto es pura opinión personal, no tengo ni puta idea, ¿vale? Pero sí es como eso, cuando escuchas el segundo disco y ves, no te ha salido del estómago, te ha salido de la cabeza, ¿vale? Te ha salido de racionalizarlo. Segundo, vigilemos hacia dónde va, ¿vale? Porque todavía no se diferencia muy bien lo que es la competición, lo que es el día a día, y se puede mezclar demasiadas cosas, ¿vale? Y tercero, todas estas cosas diferentes están bien para determinados estadios de la temporada, pero el día a día debe seguir transcurriendo en el... O sea, es como ese CEO de una compañía súper grande que ya no sabe ni qué se está haciendo en su fábrica. ¿Vale? Baja de vez en cuando a la fábrica, no digo que no lo haga Bosman, en absoluto, baja de vez en cuando a la fábrica y estate en contacto con el producto bruto que se realiza en tu factoría, que en el caso de CrossFit no son los CrossFit Games, el producto bruto es la clase a las 7 de la mañana, eso es el producto bruto. Sí, yo coincido contigo y nunca había pensado eso de tener un nombre diferente para la competición como para el entrenamiento en sí, pero me parece muy interesante y creo que ahí es donde está a lo mejor lo difícil, ¿no? Que igual que tú sí que ves la diferencia entre los CrossFit Games y lo que se hace en clase, y yo la veo, no todo el mundo la ve. Y ya no solo la gente fuera de CrossFit que nunca ha ido a una clase, ¿no? Pero en sí la gente que va a muchas clases y que a lo mejor se piensa que necesita hacer una programación de competición, no ve la diferencia en todo, en el entrenamiento, en cómo tienes que vivir, en qué tienes que dedicar tu tiempo, en cómo tienes que descansar. Son dos cosas, son dos actividades físicas distintas, totalmente. Correcto. ¿Tú qué estás entrenando? ¿Cómo entrenas tú? ¿Qué te pregunto? Mira, ahora estuve hace 2 meses, me apunté a un gimnasio convencional. Agosto, septiembre y octubre, estos 3 meses, he entrenado en un gimnasio convencional. Agosto porque llegué a un breakdown mental en el que no podía más y me apunté al gimnasio para ir a entrenar a las 7 de la mañana y me escuchaba un disco distinto cada día mientras hacía pesas funcionales, pero bueno. Me apunté al gimnasio que yo pensaba que podría hacer algo más de CrossFit porque parecía por redes sociales que tenían un espacio más o menos habilitado para hacer CrossFit, pero resultó que no. Que al final tenía que hacer pesas, todo muy funcional, todo muy mal crossfit, todo lo que tú digas, pero pesas al final. Y he hecho una transición hasta hoy, ¿vale? En el que ya no voy a ese gimnasio, me ha servido para hacer un poco de purga mental, también ordenar una serie de cosas que necesitaba ordenar, sobre todo a nivel de dar clases, ¿vale? Y ahora estoy, básicamente en un 90% estoy recibiendo las clases de mi box. Alguna de ellas, una al día o 1,5 al día. A veces hago media, tipo me uno a la parte de fuerza, me uno al WOD, y luego una de CrossFit más o menos al día es lo que estoy haciendo. Pero si por algo se rige ahora mismo mi rutina de entrenamiento es por la falta de rutina, Ana. Okay. No me puedo, desgraciadamente no es como tú que a las 12:00 tienes que estar entrenando, a las 12:03 estar, no. Desgraciadamente o afortunadamente no, creo que es cualquier cosa que quieras hacer bien requiere de ser capaz de aburrirte. Es decir, es una manera de decir de hacer lo mismo cada día, a las mismas horas. Y ahora mismo estoy en ese momento de mi vida en el que estoy por otras cosas. Tampoco sé si me apetecería volver a entrenar, yo no te digo 3 horas, te digo 90 minutos al día. No sé si me apetecería entrenar.
¿Tú crees que conforme que tu visión de la vida, tu visión de la salud, tu visión del entrenamiento, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, ha influido también en eso, en el tiempo que le das al entrenamiento, la importancia que le das simplemente a disfrutar del entrenamiento, pasártelo bien, que a lo mejor en un momento pues pasártelo bien no era el verdadero objetivo, sino era pues, estar más en forma. Y ahora ya estar más en forma no es tanto el objetivo, sino a lo mejor disfrutar o 100%. sentirte bien. ¿Cómo ha ido esa 100%. evolución? Yo creo que para tener una vida lo más longeva posible, y cuando hablo de longeva no hablo de larga, sí, longeva para mí incluye una definición personal, incluye la longitud, pero también la calidad, es decir, vivir lo máximo posible durante el máximo tiempo. Y otra vez, esto no sé si hay data científica sobre ello, pero para mí más de 60 minutos no lo veo. Sí que hay data sobre que a partir de los 45 minutos de hacer una cosa seguida ya la cabeza se empieza a dispersar un poquito. No sé, yo creo que para una vida saludable, longeva y sana, hacer una programación de 90 minutos ya incluso se me haría un pelín largo, francamente. Creo que con 60 minutos bien aplicados al día estás cumpliendo más que de sobras con los estándares de un humano estándar. Dicho lo cual, también a veces la perspectiva nos engaña mucho. Hay semanas en que sí que entreno esta semana mismo, ¿vale? El lunes hice 2 clases, 1,5. Martes hice una. Ayer hice 100 pull-ups estrictas. Hoy haré otra clase. Viernes haré otra clase. Es como, bueno, una horita de aquí, una horita de allá y al final sumaré una horita al día, ¿vale? Puede parecer poco cuando vienes de entrenar 3 más 2 horas al día. Pero, hostia, sigue siendo mucho más que el 95% de españoles y yo creo que lo suficiente como para llegar lo mejor posible al último día de mi vida. Pero la perspectiva nos juega una mala pasada. Como que no estoy entrenando. No estoy entrenando nada. Claro, solo estás entrenando 1 hora al día. Joder, mira a tu alrededor cuánta gente... No, a tu alrededor no, porque tienes un mundo muy sesgado, pero sal de tu mundo y ves a preguntar, qué sé, a la fábrica de aquí delante, cuánta gente entrena 1 hora al día. Ya. Sí, así es. Y luego también, ¿qué haces con el resto del día, no? Porque que entiendo, tu objetivo es competir, pero cuando entrenas 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, ¿cómo estás después? O sea, ¿cómo de fit estás a la hora de luego ir a darte un paseo? ¿Te apetece? O sea, Pero yo siempre se lo digo que el ritmo de vida de un competidor, pero ya no de CrossFit, de cualquier deporte que requiera de una demanda física alta, hay deportes que no requieren de tanta demanda física, te acerca más a la muerte que a la vida. O sea, literalmente, en un espectro de 180 grados estás más cerca de la muerte que de la vida. Pero también asumes eso. Mírate el documental de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman no se puede ni mover, es decir, que no se arrepiente de nada, que lo volvería a hacer. Bueno, él toma una decisión. El problema aquí no es la decisión que tomes, es que la tomes de forma coherente o no. Tomas una decisión, sabes qué acarrea eso, pues adelante. No creo que los atletas de todos los que estamos viendo hoy en día no se puedan mover como Ronnie Coleman de grandes, pero si tomas esa decisión tiene que ser conscientemente de que, o sea, no pretendas una cosa haciendo otra, ¿me explico? Igual que yo he tomado la decisión de no competir en CrossFit, de ser un poco más sano, pues sé que no puedo competir en CrossFit ahora mismo haciendo lo que hago, pero sé que en cualquier momento ahora me pides ponerme a correr en subida a sprint y sé que lo puedo hacer sin romperme. Puedo poner la mano plana en el suelo ya, o sea, ahora mismo sin calentar y puedo hacer, qué sé, 80 kilos de snatch de estar sentado aquí a 80 kilos en barra en 3 minutos o 2 minutos lo podría hacer sin problema. No necesito pasarme 30 minutos del foam roller ni estirar con la banda elástica otros 15. ¿Me explico? Entonces, sé que esto me acerca mucho más a la salud y me aleja mucho más de ser un buen atleta de CrossFit. Y ahora mismo me compensa. Sería un cretino si pretendiera lo opuesto, hacer esto y luego también competir en CrossFit.
o al revés, competir en CrossFit y pretender ser una persona sana. Ya, entiendo. Sí. Pues bueno, Dudu, no me enrollo más, que ya llevamos una hora grabando y habíamos dicho que durar 40 minutos. De los 30 minutos, ciencia ficción, ¿eh? Oye, háblame un poco del webinar que vas a hacer ahora en 2 horas o en 1 hora. Y aunque esto lo voy a publicar la semana que viene, o sea, después del webinar, pero háblame también de las mentorías y todo eso, porque a mí todo lo que Vamos dices me gusta un montón. Pues mira, como este año que viene celebraremos 10 años y han sido 10 años muy intensos en el que hemos abierto 6 centros nuevos, pero hemos ampliado este 3 y bueno, como que casi cada 2 años abrimos un box 2, como quien dice. Vamos a celebrar los 10 años pues ofreciendo la posibilidad de que quien quiera se beneficie de estos 10 años y pueda aprender de los errores que hemos cometido nosotros para que no los cometan ellos, ¿vale? Entonces, creo que a este tipo de gimnasios les falta todavía mucha ciencia detrás a nivel de gestión. Hay mucha pasión, hay mucho amor, pero hay poca profesionalidad todavía. Y hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que funcionan y otras que hemos hecho y no han funcionado, que las queremos empezar a ofrecer a la comunidad para quien quiera. De momento hacemos hoy el webinar que hablaremos simplemente de amenazas y oportunidades a su vez, porque también son oportunidades que creo que ofrece el sector del fitness en los próximos años, y a su vez responderemos preguntas y hablaremos de las mentorías que simplemente ofreceremos. Entonces va a haber de momento un Calendly, un calendario en el que podrás contratar una llamada de 15 minutos conmigo para hablar de cuál es el problema de tu box y si puedo o no solucionarlo, porque a lo mejor es una situación con la que yo no me he encontrado nunca, yo qué sé. Yeah. Aquí me han pasado muchas cosas, pero a lo mejor hay cosas muy particulares que no conozco y no puedo ayudar. Y vamos a empezar a ofrecer, hemos trabajado mucho contenido sobre educación más bien deportiva, ¿no? En todos los aspectos, desde el CrossFit más puro competitivo al CrossFit más de clases, al fitness en general. Hemos hablado de dietas, hemos hablado de hecho la carnívora, hecho el ramadán, hemos hecho miles de cosas en estos años. Y ahora vamos a empezar a ofrecer algo de contenido también relativo a la gestión de centros deportivos, boutique fitness o gimnasios de CrossFit, un poco por ahí. Este sería el resumen. Vamos a empezar a ofrecer también contenido y formación, igual que hay gente que puede comprar nuestra formación en CrossFit de competición y ser atleta de CrossFit. Si tú eres propietario de un box de CrossFit, podrás también buscar contenido y conocimiento en nuestras plataformas. Qué guay, qué guay. Mola mucho. Me alegro mucho de que lo hayáis sacado. Creo que hace mucha falta, de verdad. Ojalá. Creo que bueno, a mí me ha pasado también. Yo cuando empecé el negocio de PhysioBots no tenía intención de abrir un negocio, fue un poco como surgió poco a poco. Y si no llega un punto en el que te lo tomas en serio, ¿no? Como lo que vimos en aquel seminario de Logan, y te tomas tu negocio como un atleta de élite se toma disciplinadamente su entrenamiento, va a empezar todo a hacer agua. Correcto. Así que lo veo súper guay. Pues nada, Dudu, muchísimas gracias. Gracias a ti, tía. Gracias a ti por darme este ratito. Me ha encantado. Espero que a la gente le inspire y piense de otra manera del entrenamiento y de lo que quiere. Ojalá. ¿Vale? Muchas gracias. Diana.